Notación vectorial de componentes o con vectores unitarios. Vamos a repasar el concepto de vector. El vector es un objeto matemático de dos o más dimensiones y es usado para representar variables físicas con magnitud y dirección. Gráficamente, un vector se representa con una flecha, con un inicio y una punta de flecha. La magnitud es la longitud de la flecha, que debe estar a escala, y la dirección es la inclinación de la flecha usando un ángulo con respecto al sistema de origen. Matemáticamente podemos expresar un vector en forma polar, en donde se utiliza una variable con una flecha arriba de la variable, el signo de igual, la magnitud entre barras, el signo de ángulo y el ángulo positivo. Por ejemplo, un vector velocidad. Nuestra variable sería una v con una flecha en la parte de arriba. Si decimos que tiene una magnitud de 30 metros por segundo, cambiamos la magnitud por 30 metros por segundo, y si tenemos el ángulo dirigido 20 grados al norte del este, serían 20 grados después del signo de ángulo. Nuestro vector en forma polar sería velocidad es igual a 30 metros por segundo, ángulo de 20 grados, ángulo positivo. También tenemos la forma de componentes o de vectores unitarios. En esta expresión se representa el vector en forma de suma de dos vectores perpendiculares, usando los vectores unitarios i, j y k. Para entender esta expresión, debemos considerar que un vector puede ser asociado con un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene dos catetos, uno horizontal y otro vertical. El vertical sería la componente AY y el horizontal sería la componente AX. El I y el J representan los vectores unitarios que indican la dirección. La I indica X y la J indica Y. Siendo un triángulo rectángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas. El seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Además, podemos usar el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. De tal manera que ahora podemos decir que la componente en X es el cateto adyacente y la componente en Y es el cateto opuesto. De tal manera que para calcular el cateto adyacente a X debemos multiplicar la magnitud por el coseno de teta, el ángulo positivo. Y para la componente AY sería la magnitud por el seno de teta con ángulo positivo también. Las componentes tendrán signos dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. En el primer cuadrante las componentes horizontal y vertical son positivas. En el segundo cuadrante la componente horizontal es negativa y la vertical es positiva. En el tercer cuadrante ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante la componente horizontal es positiva y la componente vertical es negativa. Otra forma de entender la expresión de componentes es que las componentes son la coordenada en donde llega la punta de flecha de un vector. De esta forma AX sería la coordenada en X donde llega la punta de flecha, en este caso sería 4, y el componente Y sería la coordenada en la que se llega la punta de flecha, que en este caso sería 3. Si quiero calcular el ángulo positivo, tendríamos que usar la tangente inversa, que sería la componente Y sobre la componente en X, tangente inversa, a encontrar el ángulo θ. Debemos recordar que cuando tenemos una tangente inversa, debemos ajustar el ángulo de nuestro resultado. Si es en el primer cuadrante, no le agregamos nada al ángulo. Si en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, le sumamos 180 grados. Y si es en el cuarto cuadrante, le sumamos 360 grados. Finalmente, si queremos calcular la magnitud de un vector, tenemos que usar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa sería la magnitud del vector, el cateto opuesto sería la componente en X y el cateto adyacente sería la componente en Y. De tal manera que la magnitud al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de las componentes de nuestro vector.